me movió. Primero, por la cortesía del estudiante. Segundo, porque no me culpó a mí de lo mal que iba el curso. Y tercero, porque mostró un interés, un deseo de involucrarse en buscar una solución a esto. Y eso fue interesante. Recuerdo que como caminamos con este estudiante desde la unidad escolar, era la unidad escolar aquí en Bartolomé Herrera, hasta la Avenida Brasil, conversando, y él me iba contando las experiencias. Me decía, no voy a hablar solo por mí, sino también por mis compañeros. Y él me iba contando lo que sentían durante el desarrollo de las clases, cómo se sentían frustrados cuando a veces esperaban algo y yo no les daba eso, ¿no? Y entonces esto me movió a pensar en reestructurar el plan de trabajo para esa asignatura. Y efectivamente lo hice, propuse a la dirección de estudios el cambio, y el año siguiente me permitieron ensayar ese diseño con un grupo del colegio. El resultado fue bastante exitoso. Lamentablemente yo me tuve que ir del colegio porque me invitaron a trabajar en el Instituto Pedagógico a tiempo completo, y entonces eso frustró de alguna manera el trabajo. Más adelante, en 1968, trabajando ya en Cayetano Heredia y en el Instituto Pedagógico, con un grupo de profesores, los profesores que habían participado en los cursos de verano venían a visitarnos y a hacernos consultas. Y entonces, entre esas consultas venían muchas dudas y muchas dificultades con respecto a su trabajo. Y decidí un día comenzar a pensar en reestructurar por lo menos uno de los programas de ciencias. Y reestructuré el que iba para el primer año de secundaria, que fue adoptado, lo discutimos en el Departamento de Biología en la Universidad Cayetano Heredia, y con el auspicio de la universidad, o con el apoyo de la universidad, lo presentamos al Ministerio de Educación, y el Ministerio lo adoptó en 1970. Ese curso, el esquema de ese curso aparece en el folleto, la separata que se las ha incluido en su carpeta. Lo interesante de ese diseño es que fue el primer diseño con un enfoque ambientalista. Años después, cuando yo trabajaba en la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello en Colombia, comentando esta experiencia, descubrimos que el Perú fue pionero en incorporar la educación ambiental en el currículum de educación secundaria. En el campo de la cooperación internacional es importante resaltar los convenios que el gobierno peruano realizó con la UNESCO y con el UNICEF para mejorar la enseñanza de las ciencias. En el año 1960 se firmó un convenio para equipar a 19 escuelas normales rurales con equipos básicos de ciencias. La mayoría de estas escuelas, no obstante estar situadas en áreas urbanas, se llamaban rurales por el hecho de que solo preparaban a profesores de educación primaria precisamente para las áreas rurales. Eran escuelas que estaban en el interior del país. Este convenio proporcionó efectivamente los materiales, un poco tardíamente en realidad, porque el convenio firmado en 1960 recién se hizo efectivo en 1964, un poco por descuido de la gente del Ministerio de Educación, que no movía las cosas, y que en el año 64, justamente cuando yo trabajaba ya en el Instituto Pedagógico, el Ministerio me convocó bajo presión del UNICEF para definir de una vez la situación. Entonces allí diseñamos nosotros los sets de equipos que deberían ir a las escuelas normales, educación básica. Trabajamos con un especialista del UNICEF, en su local de UNICEF, entre finales de julio, durante las vacaciones intermedias de julio a agosto. Como consecuencia de eso, efectivamente llegaron los materiales y se distribuyeron a las escuelas normales rurales, pero además el proyecto incluyó un programa de capacitación docente.
Este programa de capacitación docente se hizo con un curso piloto en el Instituto Pedagógico aquí en Lima en 1966 y luego se trabajaron durante los años 67, 68 y 69 en las sedes de las escuelas normales que habían recibido esos materiales, trabajando aproximadamente con 40 profesores en cada una de estas escuelas, invitando a profesores de escuelas vecinas y a profesores de educación secundaria y primaria. Otro hecho interesante en esta cooperación de la UNESCO y el UNICEF con el Ministerio de Educación fue la creación del PRONAMEC, el Programa Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias. Uno de los esfuerzos muy interesantes, muy potentes para mejorar la educación en ciencias. Recibimos el apoyo del UNICEF con la donación de equipos para el Centro Nacional del programa y las unidades de ciencias. Y se trabajó muy intensamente y el PRONAMEC debe haber influido en aproximadamente unos 40.000 profesores en el tiempo en que existió. Desafortunadamente, en 1980 comenzó el desmembramiento de las unidades de ciencias y en 1991 se extinguió definitivamente con la extinción del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Educación. Con el UNPA también el Ministerio trabajó particularmente en dos áreas interesantes, el área de educación ambiental y el área de educación en población. En este sentido, en 1963, cuando era 1993, cuando era ministro de Educación, un rector de esta universidad, un vicerrector de esta universidad, y después rector, diseñamos un proyecto de integración de la educación ambiental y de la educación en población. Pero antes de que pudiera ser puesto en práctica, el ministro dejó el ministerio, llegó un administrador que había sido ecónomo del Congreso y que de educación no entendía absolutamente nada y desapareció todo. El PRONAMEC tenía más o menos esta estructura. Dependía del Instituto del INIDE, Instituto Nacional de Investigación de Educación, y tenía la asesoría y el respaldo técnico de la UNESCO principalmente a través de un consultor que estuvo permanentemente con nosotros mientras duró el proyecto. Y digo nosotros porque yo fui parte de este proyecto, fui uno de los que ideó el proyecto conjuntamente con Raúl Pardo y Benjamín Morote. Con ellos trabajamos, creamos esta idea o gestamos esta idea en la Escuela Normal de Palián, una noche estrellada. Y soñamos mucho, pero nuestro sueño se hizo realidad. Hay una cosa, una anécdota interesante en este caso. Necesitábamos nosotros conseguir financiamiento. Y entonces fuimos a hablar con el representante residente del UNICEF aquí y le propusimos el proyecto. En principio él dijo, pero el UNICEF trabaja con niños, no trabaja con adultos. Y entonces nosotros le retrucamos diciéndole que uno de los derechos del niño es el derecho a la educación. Y ese derecho implica el derecho a tener buenos profesores. Y entonces este proyecto iba en esa dirección, mejorar la enseñanza de las ciencias a través de este proyecto. Entonces, cuando miró nuestra solicitud, nosotros presentamos un proyecto por $89,000. Y entonces él nos dijo, este proyecto es muy ambicioso, con $89,000, ¿creen ustedes que pueden hacer algo? Bueno, nosotros dudamos un poco sobre darle la respuesta, y el acto seguido dijo, no, vamos a hacer una cosa, revisemos el presupuesto. Entonces, aquí pongan tanto, allá tanto, por aquí tanto, y al final de la sesión teníamos $480,000. Y con eso comenzó el PRONAMEC. Años después,
En una evaluación que se hizo casi antes de terminar el proyecto, se encontró que el proyecto había sido suficientemente importante en el desarrollo de la enseñanza de las ciencias en el Perú y que podía ser incluso exportado, y el UNICEF lo tomó como proyecto piloto para trabajar o replicarlo en Asia. Muchas de las corrientes, mucho del trabajo que se hizo aquí tuvieron el impacto de varios proyectos desarrollados en el exterior. Tal vez uno de los más importantes o más significativos fue el de que se llamó, creado por la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias, y que se llamó Science Process Approach, que traducido al castellano significa una aproximación por procesos a la ciencia. Desafortunadamente, a esta aproximación se le conoce ahora como el método científico erróneamente. El método científico como tal no existe realmente, existe una metodología científica, porque el científico, y aquí hay muchos científicos, saben que en el laboratorio utilizan más de un método, más de una aproximación metodológica. Otro fue el proyecto NAFIL desarrollado en Inglaterra, que desarrolló materiales muy interesantes para enseñanza de las ciencias, biología, física y química y ciencia integrada en primaria y secundaria. Otro proyecto interesante desarrollado en los Estados Unidos fue el BSCS, por sus siglas, que es el Biological Science Curriculum Study, que desarrolló 3 versiones de textos de biología para educación secundaria: la versión verde, una azul y una amarilla, la verde ecológica, la azul bioquímica y la amarilla evolutiva. Una de las contribuciones interesantes de este tipo, de este proyecto, fue el de lo que se llamó la aproximación inquisitiva, lo que se llamó las invitaciones a razonar. Eso fue tal vez una de las propuestas muy interesantes en términos de estimular la participación estudiantil. La UNESCO desarrolló también 3 proyectos piloto interesantes, uno en Asia, otro en África y otro en América. El de Asia fue en química, el de África en biología y en Brasil el de física. En el Perú se han desarrollado 2 conferencias regionales importantes también en este campo de la enseñanza de la ciencia. Uno fue el de formación ambiental en 1976, que se desarrolló aquí cerca de Lima, en Tambo del Sol, y de esto resultó un proyecto muy interesante que se describe en el folleto que se realizó con una unidad escolar en Barranco. Y el otro fue el tercera reunión de enseñanza de las ciencias convocada por la UNESCO en 1980. En esta reunión tuve el honor de ser invitado por la UNESCO para organizarla, y tuve la fortuna de encontrar a un excelente auspiciador nacional, el doctor César Carranza, aquí con nosotros, quien era entonces presidente de la Comisión de Organización de la Universidad Nacional del Santa. Y nos ayudó muchísimo, la conferencia fue todo un éxito. Existe un volumen que reúne las experiencias de esa reunión. Las formas de equipamiento que ha tenido el sistema educativo van desde los recursos propios o del tesoro, muy escasos por cierto, de tal manera que prácticamente los colegios recibían muy poco. Luego el convenio Perú-Hungría, que ya lo mencioné antes, que fue muy grande, y en los años 90 el convenio Perú-China también, que intentó alcanzar a aquellos colegios que no habían sido beneficiados con el convenio Perú-Hungría. Eso se describe en el folleto que tienen entre manos. Y eso es todo. Muchas gracias.